Nuestro tema de hoy es muestra a Jesús tus miedos. Y creo que el Señor siempre habla, ¿verdad? Y me habla a mí primeramente. Bueno, ayúdenme a buscar Lucas, capítulo 6. Y vamos a leer del 6 al 11. Son unos versículos ya conocidos por muchos de ustedes. Nos han hablado también acerca de esto que nos están compartiendo el libro de Lucas, ¿verdad? Entonces ya lo hemos vuelto a leer. Pero a mí me gusta volver a leer y volver a releer, porque me gusta cuando el Señor nos está hablando, ¿verdad? Entonces a veces nos habla en general y a veces nos habla en lo particular. Y por eso me gusta volverlo a leer. Vamos a leer Lucas, capítulo 6, del 6 al 11. El título que tiene aquí la Biblia es El hombre de la mano seca. Entonces nosotros debemos de recordar que Dios tiene poder sobre toda circunstancia, ¿sí? Vamos a leer el versículo 6. Dice la palabra de Dios: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Bueno, entonces en este versículo podemos leer. Muchas personas es la mano diestra, ¿no? La que se ocupa para el trabajo. Entonces, pues nos hace notar que pues tenía ciertas limitaciones que afectaba esa enfermedad pues a su trabajo, ¿verdad? Aquí no nos dice cuánto tiempo llevaba él con esa condición, tampoco nos dice con detalle cuál era la causa de que había por la cual tenía ese padecimiento, pero seguramente pues esa condición hacía que fuera una persona señalada, porque podemos recordar que para los judíos, ¿verdad?, el que una persona tuviese una enfermedad era porque ellos pensaban que era porque vivía en pecado. Entonces nos dice la palabra que Jesús estaba en la sinagoga enseñando. Y el hombre estaba sentado con su mano seca, con su padecimiento, con su crisis, con lo que él tenía. Y Jesús siempre está dispuesto a hacer un milagro. Aquí si nos damos cuenta, el hombre no fue quien clamó al Señor como en otras ocasiones, ¿verdad? Como en otros casos en donde el Señor hizo milagros. Aquí el hombre no fue el que le dijo: Señor, sáname. Tampoco proclamó el nombre como los ciegos que decían: Señor, hijo de David, ¿verdad? Ten compasión de nosotros. Aquí él estaba sentado, escuchando la palabra de Dios. Ahora tenemos que evitar estar o conformarnos con las cosas. Fíjese, este hombre buscaba a Dios a pesar de su padecimiento. Porque leemos, ¿verdad?, ahí que estaba escuchando. Entonces la importancia que tiene el que nosotros nos acerquemos a donde el Señor enseña. La importancia que tiene nosotros de buscar a Jesús. Porque aquí dice que Jesús fue el que fue a la sinagoga y él estaba enseñando, y este hombre fue. Entonces, no nos rehusemos a acercarnos a escuchar la palabra de Dios. A veces decimos: pero ¿qué tiene? Nada más no fui un domingo. Pero nos estamos perdiendo una enseñanza de Jesús, porque el Señor Jesús nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él estaba escuchando la palabra de Dios. Él quizás estaba con su padecimiento y quizás no esperaba que surgiera un milagro,
pero el Señor conoce los corazones y el Señor usa todas las circunstancias para hacer un milagro. Y quizás cuando nosotros no esperemos un milagro, el Señor está allí. Recordemos que el Señor nos ve y tiene compasión de nosotros y Él hace ese milagro, ¿verdad? A veces consideramos un milagro solamente que se levante el paralítico o que le dé vista a un ciego, pero a veces estamos ciegos espiritualmente. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos hace ver la luz de Cristo. Entonces surge un milagro, no físico solamente, porque el Señor Jesús no solamente vino a este mundo, a la tierra, a sanar a los enfermos, fue parte de lo que hizo, pero no fue su misión principal. ¿Cuál fue su misión principal? A buscar y rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? A salvar. Y la sanidad física era una consecuencia, porque Él primero sanaba y perdonaba los pecados y como consecuencia daba también la sanidad física, pero no era lo principal. Entonces no busquemos al Señor Jesús solamente por un milagro físico, por las cosas circunstanciales, sino busquemos al Señor Jesús reconociendo lo que Él es, el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 7 al 9. La palabra de Dios dice: y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Bueno, el Señor Jesús lo sabe todo, ¿verdad? En el versículo, fíjense, en la sinagoga estaban los escribas y los fariseos. Recordemos que ellos siempre estaban acechando a Jesús para ver en qué error cometía para acusarle, ¿sí? Sabemos que para ellos el día de reposo era algo inquebrantable, algo que tenían ellos que guardar siempre, ¿sí? El Señor Jesús enseña que era mejor el mostrar misericordia, el ayudar, que el guardar el día de reposo, porque ellos ya lo estaban haciendo con una finalidad religiosa. Y Jesús, hemos visto que no vino a quebrantar la ley, sino vino a cumplirla. Ahora, los fariseos y los escribas reconocían que Jesús tenía poder para sanar, pero no lo reconocían como el Mesías. Entonces, por eso estaban esperando a ver si lo sanaba, ¿sí? Pero el Señor Jesús sabe y conoce los corazones, Él conoce las intenciones también. Entonces en el versículo 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces hubo una reacción a un llamado que el Señor Jesús le hizo. Entonces le había comentado que esta persona que estaba enferma no fue el que proclamó el de sáname. Estaba allí y el Señor, en esas circunstancias, conociendo los pensamientos y las intenciones del corazón de los demás, le hace un llamado y le dice: levántate. Entonces aquí podemos observar varias cosas en esto de levántate, ¿sí? En el versículo 8, en la parte B, en la palabra que dice levántate, se usa cuando alguien ha caído o cuando alguien está acostado o está postrado. Esta palabra de levántate es una invitación de Dios para salir de esa condición y ponernos en la condición que Él nos quiere poner. Entonces, ¿cuántas veces de nosotros en nuestra vida cotidiana estamos paralizados? Estamos inmóviles.
nos conformamos con la situación en la que estamos. Y el Señor nos está invitando y nos dice, levántate. Por eso dice, levántate tú que duermes y deja resplandecer la luz de Cristo en tu vida. Y tenemos que ser luz en la oscuridad y no por la luz propia, porque nosotros por nuestra propia naturaleza pecaminosa no estaríamos erradicando luz, sino la luz que nosotros mostramos es la luz de Cristo. Si Cristo realmente está en nuestra vida, si realmente lo dejamos que Él actúe en nuestra vida, entonces vamos a hacer luz en la oscuridad. Entonces levantémonos, sacudámonos y pongámonos de pie, activos, ¿verdad? Entonces aceptemos esa invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo aquí. Ahora, la frase ponte en medio, ¿ya lo localizaron? Nos indica salir del lugar de confort y nos está invitando a caminar y nos está invitando a avanzar. Entonces, Dios no nos quiere que permanezcamos estáticos, quietos en un solo lugar. Él necesita que nosotros, como sus hijos, nos estemos moviendo constantemente, pero no movernos solamente por movernos, sino ir a lugares en donde Él nos está llevando, ¿sí? Ahora, la fe es algo que nos mantiene activos, la fe es algo que nos mantiene en movimiento y vamos a avanzar de acuerdo a la dirección que el mismo Espíritu nos esté indicando. Aquí Jesús le dice, ponte en medio. Y a nosotros nos dice, ve y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Entonces nos está dando una indicación de movernos. El Señor Jesús tiene poder, ¿verdad? Vamos al versículo 10. La palabra de Dios dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Bueno, la frase extiende tu mano, ¿ya la localizaron? Nos dice que no era algo que le gustara mostrar. Creo que todos tenemos algo que no nos gusta mostrar. A veces son los miedos, a veces son las incapacidades, ¿verdad? Nuestras limitaciones, no nos gusta mostrarlas. Pero el Señor nos dice, extiéndelas. O sea, no te quedes con ellas, dámelas, muéstralas, porque el Señor quiere hacer algo ahí. Entonces, no nos quedemos con el pecado oculto, porque pensamos que hemos pecado y mientras nadie lo sepa, pensamos que no, ¿verdad? Llegamos a pensar como que nadie lo sabe, entonces es como si no lo hubiera cometido. Pero el Señor escudriña los corazones y nos dice, muéstralo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso que está oculto, eso que no nos gusta enseñar, mostrar, mostrémoslo y démoselo al Señor. Entonces aquí le dice, extiende tu mano, le está diciendo, muestra lo que tú quieres mantener oculto. No le gustaba mostrar quizás su mano, pero él obedeció y extendió su mano y surgió el milagro. Aun cuando él no lo pidió, pero él tiene misericordia. El Señor tiene compasión porque Él sabe, ¿verdad? Lo que guarda nuestra alma, lo que guarda nuestro corazón. Y cuando yo leo estas partes, que aun cuando nosotros no lo proclamamos con nuestra voz y no le pedimos ayuda, el Señor usa las circunstancias que estén surgiendo y Él hace algo en nosotros, en nuestra vida. Entonces, pues no nos mantengamos estáticos, demos nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras necesidades, démosela al Señor. Pero cuando esas cosas, nuestras necesidades nos llevan a Dios, Él tiene el poder para restaurar lo que está dañado, aquello que no funciona, Él lo restaura, Él sana, Él libera. Entonces quizás sentimos nuestra alma atada, quizás tengamos miedo de
hablar del Evangelio, por ejemplo. Quizás decimos, pero si le hablo a mis familiares me van a dejar de hablar. Usemos toda circunstancia, todo momento para hablar de Cristo, de movernos, porque recordemos que Él nos está dando una invitación y dice, levántate, no te conformes, no te quedes allí en ese confort que muchas veces a través de los años se nos hace costumbre. ¿Para qué yo? Mejor el que está más joven. Y dice el joven, pero ¿por qué yo tengo poquito tiempo de que conozco el Señor? Mejor los ancianos que ya conocen, ¿verdad? Que no salen de la iglesia quizás. Y los ancianos dicen, no, los niños, porque los niños son los que deben de estar y es el futuro. Y así nos estamos pasando la bolita unos a otros. Y nadie tomamos ese llamado de que nos está haciendo Jesús y nos dice, levántate. Levántate, muévete, muestra lo que tú tienes temor, el Señor lo va a restaurar. Moisés, algo que decía cuando fue enviado, decía, pero es que no sé hablar. Y el Señor le dijo, le quitó ese que estaba poniendo, ¿verdad? Que estaba anteponiendo de que no saber hablar, y el Señor puso a otro, ¿verdad? Para que hablase. Entonces nosotros acerquemos al Señor, busquemos todo momento, acerquémonos al Señor y demos nuestros miedos y el Señor hará conforme a su voluntad, porque esta persona fue sana porque así fue la voluntad del Señor, porque algo tenía que enseñar. Y hoy, ¿qué el Señor nos enseña? No dejemos que solamente el Señor esté enseñando, sino pongamos atención, porque el Señor hará un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Entonces pongamos atención a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estemos en donde esté la palabra del Señor, estemos en donde la palabra de Dios sea expuesta. La palabra de Dios está expuesta en este lugar, aquí estemos. La palabra del Señor está expuesta en nuestro hogar, también estemos allí. Estemos dispuestos a compartir, porque el Señor hará un milagro en nuestra vida. Dios les bendice.